Hola a todos nuestros lectores. Reeditamos una publicación compartida en esta página en el pasado y que, por tocar un tema muy particular, uno que muchos entienden como asociado a la teoría del desdoblamiento del espacio y del tiempo, y especialmente con la ley de la anticipación, ha propiciado consultas envueltas en la confusión. En ciernes del compromiso de siempre, repasamos los conceptos esenciales con el objetivo de integrarlos con la suficiente rigurosidad y fidelidad sin perder de vista la lógica del principio vital, para de esta forma ayudar a distinguir las particularidades y despejar las confusiones necesarias para robustecer la certeza y la confianza en dirección de la realidad descrita por la teoría. Circunstancia que abre la puerta para vivir en ciernes de una aplicación ajustada a la ley, al principio vital. Para entrar en tema y luego responder a la cuestión, planteamos la pregunta que se repite con más asiduidad: ¿es la ley de atracción similar a la ley que redescubre la teoría del desdoblamiento? Si no es así, ¿qué diferencia vital existe? Para responder a la pregunta, el presente ensayo propone transitar un largo camino a fin de ubicar en esta publicación conceptos conocidos y varias veces revisados, para que con ello sea simple distinguir el contexto que dé por sí solo la respuesta. Con el mismo objetivo, veremos primero la idea contemporánea y multidisciplinaria que asocia la atracción en tándem con el pensamiento, para derivar tras algunas aparentes coincidencias en una explicación ajustada a la teoría del desdoblamiento, que permita distinguir una sencilla, clara y sobre todo vital diferencia entre la supuesta ley de atracción y el principio vital de la anticipación, o lo que es lo mismo, la ley de la división de los tiempos. Antes de iniciar el camino, anticipamos el resumen más escueto y esencial, simple en el contexto del principio vital, que se hace el centro en relación directa con el sostenimiento de la vida toda. Al menos desde hace 70 siglos, registros sapienciales e iniciáticos escritos en cada una de las grandes culturas, e incluso en muchas otras menos conocidas, se ha explicado, bajo el manto de una enseñanza solo posible de ver con ojos y oídos adecuados, que la realidad presente es una manifestación tangible con base en lo intangible. Una realidad para la experiencia que es creada a partir del pensamiento del ser, de lo sutil a lo denso, de adentro hacia afuera y de lo particular a lo general. Los antiguos magos que enseñaron esta ley, resaltaron la importancia de no caer en la trampa de aquellos que habitando en lo intangible nunca aceptarían cambiar, que nunca y bajo ningún punto de vista fuera la voluntad del mismo ser la que determine la creación, y la advertencia para que el ser ejerciera la más despierta vigilia, la más fidedigna intención y la más responsable y correcta aplicación del principio vital, justo cuando llegara el momento en el que los tiempos alcanzaran su final. Rápidamente es posible afirmar que existe una atracción consecuente del pensamiento inmanente y constitutivo del ser. Lo que se escapa a los ojos que no saben dónde mirar, es que esa creación que actualizará lo que se ve en vista de una información atraída desde lo que no se ve, obedece, antes, a un mecanismo que está por encima de la creación y de la misma atracción. Cuando decimos antes, no se trata de un antes en vista de un tiempo ostensible y lineal propio de la realidad presente. Allí una de las claves que lo cambia todo. Así, el mecanismo vital, el centro vital de la vida mencionado precedentemente, ubica como prioritaria a la anticipación del potencial creador que debe existir concretamente antes, para que luego pueda existir en el presente, y no en la atracción causal y posterior de ese potencial que, una vez actualizado como presente, desencadenará para bien o para mal, lo que sea que traiga consigo. Comenzamos a desgranar. Iniciamos ubicando un poco de contexto general, para ir luego a lo particular. En los últimos años, entre otras, la ley de la atracción se hace presente en medio de lo que hoy conocemos por la teoría del desdoblamiento. Es una época muy particular, simbólica y sobre todo decisiva para la vida de todo ser humano encarnado en la Tierra, lo sepa o no. En las últimas décadas, una mayoría de ideas autodenominadas ontológicas algunas y espirituales otras, comparten en sus bases ideológicas una noción entendida como nuevo paradigma. Un consenso que haya una lógica causal, para desde allí afirmar que el pensamiento juega un papel central en la experiencia del ser humano. Incluso hasta la ciencia dura en cabeza de la cuántica, desde principios del siglo XX con el efecto observador,
lucha en su pragmatismo con lo que a todas luces se mide en el laboratorio una y otra vez y revela que la consciencia y su subsidiario el pensamiento, determinan la construcción de la realidad material. Y aunque en lo percibido ello es verdad, no es toda la verdad. De hecho, es apenas una pequeña parte de la realidad. Solo la parte que vemos, analogía perfecta, si comparamos lo que el ser puede hacer consciente, versus un inconsciente que determina, según la psicología y la neurociencia, el total de sus decisiones. Aspectos comprobados hasta el hartazgo como, por ejemplo, la percepción estroboscópica o cuantificada, la dualidad corpuscular y ondulatoria constitutiva de cada partícula elemental, o la potencialidad yuxtapuesta y compartida por esas mismas partículas al ser desdobladas, entre otras igualmente determinantes y partes del constructo final de la realidad, se hallan totalmente escindidas de cada una de las ideas que intentan describir aspectos ónticos que al final del camino no pueden demostrar. Lo que nadie ha podido ver, es la causa que precede a los efectos que empíricamente se revelan cada vez con mayor claridad. Y es que vivimos un final de ciclo de tiempos, asociado al ciclo precesional terrestre, uno que se ignora a la vez que se desconoce su real significado. Quien no conoce la lógica de su entorno, se halla vedado de interpretar correctamente lo que ve. Y eso es equivalente a estar ciegos. El comienzo de una nueva era, fin del ciclo mencionado, pone a todos al mismo nivel en cuanto a la cantidad de información recibida, y ello, ocurriendo simultáneamente en un tiempo que no existe fácticamente dentro de la consciencia humana. El ser en su conjunto, y sin ninguna excepción, vive y atraviesa una instancia vital de conclusiones, y no de una nueva evolución, cambio de dimensión ni salto de consciencia. Advertido de que alguna tenue luz ha podido alumbrar aquí y allá una pequeña parte de la verdad, el futuro se ha asegurado de plantar las semillas para que la mayoría de ideologías, alejadas de la verdad del desdoblamiento temporal, crean en ideas que finalmente encerrarán, más de lo que ya está, al ser en su celda temporal. La razón de la tenue luz, la hallamos en que gran parte del potencial que conoce la realidad, y que ha estado vedado en su mayor parte a lo largo de 24.840 años, y dentro de ellos, especialmente los últimos 1000 años vista, comenzó a revelarse y a estar más al alcance de todos desde un mínimo en 1899, hasta un máximo alcanzado en 1989. Pero como información no es sinónimo de formación, conocimiento y saber, la realidad dicta que hoy nos hallamos aún sin entender las verdaderas razones como humanidad ante saberes esenciales y fuera de la percepción como este. Un conocimiento nombrado como la ley de la división de los tiempos y que los arcaicos, que la conocieron antes que nosotros, aplicaron para vivir desde la noche de los tiempos. Como podemos ver, el pensamiento, su función y su alcance real, son y siguen estando para muchas de estas miradas en la ignorancia y el ostracismo. Solo y tan solo en la parcial y asertiva idea que señala la relevante influencia del pensamiento en la experiencia del ser humano, es que encontramos un punto incompleto de coincidencia compartido superficialmente entre las ideas de la New Age y la teoría del Dr. Jean-Pierre Garnier-Mallet. Es en vista de desconocer el principio vital, que la vida en el presente se intenta entender siempre a partir de una experiencia percibida y entendida desde una concepción lineal del tiempo. Una memoria abastecida por el pensamiento desde el nacimiento hasta la adultez, que ha mutado según las circunstancias y los contextos. En consecuencia, un pensamiento atado al entorno, pero finalmente influenciado de las experiencias pasadas, creencias socioculturales, memorias transgeneracionales y hasta genéticas. Partiendo de allí, se cree que el ser cada día se construye en su presente y se proyecta al futuro, dentro de un tiempo único y en una única realidad unidireccional. Ha sido a partir de esta idea que se ha intentado discernir y resolver los desequilibrios en el ser humano, buscando para lograrlo, sobre todo y justamente, en su pasado vivencial histórico. Una gran equivocación, pero entendida así la realidad no es extraño que la mayoría de ideologías se ocupen del transgeneracional, con 1001 herramientas distintas. Como decía Aristóteles, la única verdad es la realidad. Cada herramienta sirve el tiempo que sirve, hasta que ya no sirve,
razón por la cual se hallan las justificaciones para salir en busca de una nueva. No vivimos en una linealidad temporal. Vivimos de una información que se construye en el marco de tres realidades conectadas y que transcurren todas en simultáneo. Absolutamente toda la memoria de pasado y presente se halla en el futuro. En el pasado de la experiencia no hay nada que buscar. Además, porque finalmente, si vamos a buscar al pasado vivencial, ignorantes del principio vital, es porque aceptamos en el desconocimiento un potencial que nos impulsa en esa dirección. Si existió un problema en el pasado y lo recordamos, no importa cómo ni bajo qué estructura lo recordemos, lo único cierto es que lo alimentamos en el presente, para que siga existiendo en el futuro y eventualmente, y tras una nueva sugerencia vía el pensamiento, nos vuelva a alcanzar eventualmente. Una rueda que nunca termina y un futuro que se hace un picnic fenomenal. Por ello, si algo debe ser solucionado, se debe ir a donde se halla la información que lo impulsa y le da entidad. Y para ello, hace falta conocer la ley. Y hace falta, porque para resolver los desequilibrios del presente, es pertinente conocer que es preciso resolver antes algo más importante. Y ello, porque cuando lo más importante comience a ser resuelto, será por añadidura de su solución que se arreglará lo que percibimos como problemas en el presente. Tampoco sirve abrazar la idea de que es en la palabra dicha adecuadamente o bajo una estructura que sigue ciertos pasos, que la realidad cambiará sustancialmente. Y no decimos que no cambiará, intentamos determinar bajo qué paraguas se producirá ese cambio. Especialmente, si la guía para la manifestación de esa materialidad se centra en la voluntad de quien pronuncia. Aquí la lógica es sencilla de comprender. Antes de la palabra se halla el pensamiento y antes del pensamiento, una anticipación vital que determina el carácter de ese pensamiento. Si no se conoce la procedencia de la anticipación, ¿cómo es posible decir que lo que se busca manifestar es realmente bueno? Poniendo la mirada exclusivamente en el pensamiento como impulsor de toda acción motora o cognitiva, lo que sí tiene algo de espacio para el consenso desde la teoría del desdoblamiento, es que objetivamente somos creadores abonando, señalando y adhiriendo a las circunstancias que nos conducen a vivir los efectos de las causas que con los pensamientos sembramos. Un sentido hermanado a la comprensión de la causalidad enseñada desde la historia más antigua que señalaba: cosechamos lo que sembramos. Esto se sabía, por ejemplo, 700 años antes de Cristo, tiempo en el que estas cosas se contaban en forma de mito. La certeza de los antiguos que conocían la ley de los tiempos se describe en la metáfora que descubre la fuerza endógena oculta en el pensamiento, para obtener lo que seamos capaces de imaginar. Por ejemplo, la idea es ilustrada y cobra vida en la mítica Metamorfosis de Ovidio, aquella que cuenta cómo el rey Pigmalión es premiado por Afrodita dándole vida a la escultura de Galatea de quien el rey estaba enamorado. Pensarla como su mujer, con tal intensidad, finalmente lo condujo a obtener lo que primero sus manos y luego su deseo crearon. Este papel central del pensamiento ha sido especialmente puesto en valor y destacado en la actualidad, ya que evidencia ser el primer y más importante peldaño en la escalera que intenta acceder a construir un entendimiento más amplio de la vida y de su alcance. Una antigua y a la vez para muchos, nueva mirada consciente del rol que juega esta energía, nada abstracta, en la experiencia del ser humano. Desde este paradigma óntico, Occidente, Oriente en alguna pequeña medida conserva una chispa que se va apagando desde el pasado hasta nuestros días, redescubre en los últimos 300 años su influencia en el ser humano, aunque lo haga lastimosamente en ciernes de una lógica equivocada. Se pone el acento y se da aval a la afirmación. Hay valor en prestarle atención al papel que juega el pensamiento. Conocer su esencia y aprender a observar y dirigir el pensamiento, se ha convertido para los nuevos buscadores de mayor consciencia, o con una nueva noción espiritual, en el santo grial para conseguir, tras un decreto consciente puesto en palabras que adquieren así una fuerza inmanente distinta, todo lo que el ser desea sin límites, y considera se merece para alcanzar el éxito asociado a una supuesta consciencia más holística de la felicidad y de sí mismo. El error persiste, y es por ello que conocer el principio vital, lo cambia todo. Ignorar el principio vital,
es lo que no permite comprender que aun pudiendo determinar que el pensamiento, y hasta la palabra que de él emana, pueden ser creadores de una realidad distinta, en lo esencial de la vida y del propósito por el cual todos nos hallamos en esta vida, nada cambia. Cuando la experiencia es vivida en virtud de creer en un tiempo y en una única realidad, lo más probable será que al querer alcanzar cosas o soluciones en ciernes de practicar los designios de ideas despojadas del conocimiento del principio vital, se comience a profundizar la distancia que de por sí ya existe entre el ser encarnado y su origen. Vivir en una lógica equivocada, es vivir en la permanente sugerencia de un futuro que ahora por la ley conocemos. Una opción que a todas luces se construye peligrosa, y que, sin buscar mucho, es responsable de las ideas que conducen y han conducido al mundo al caos que hoy actualiza. Quien diga que el mundo en su conjunto realmente ha medrado en un presente más justo y equilibrado, incluido Oriente con toda su supuesta sabiduría, misma que Occidente dormido busca emular, es posible que necesite volver a mirar. Quienes conocen su realidad esencial entienden esta última afirmación, quienes aún no, entenderán el porqué. En la danza para desentrañar la clave del éxito, entra en escena la ley de la atracción. Esta se propone como radical, proponiendo la técnica que ayuda a orientar de mejor forma el pensamiento aceptado como creador. ¿Qué propone la ley de atracción? El libro El Secreto se ofreció como el gran divulgador de esta ley esencial en el año 2006. Un libro escrito por Rhonda Byrne, que promueve la denominada ley de la atracción, una teoría formulada por el ocultista estadounidense William Walker Atkinson, 1862 a 1932. Aquel, pionero del movimiento Nuevo Pensamiento. Se la señala como una ley conocida en secreto, aplicada y productora de ideas en cabeza de los hombres más grandes de la historia. Destacando que fue a partir de aquellas particulares ideas que ha sido influenciado el ideario global a través de las generaciones y hasta nuestros días. Un detalle. Si el presente todo debe su realidad actual a las ideas inspiradas por esta ley en el pasado, pudiera ser prudente reconsiderar la valía de aquella atracción, en vista de ver bajo qué condiciones hoy el mundo se desarrolla. Exploraremos sus aspectos más esenciales con el único propósito de ubicar un contexto adecuado que permita distinguir los fundamentos que la sostienen como alternativa asociada a la teoría que nos convoca. Señalemos así algunos de sus principales postulados y coincidencias para luego comprender, sin duda, la vital diferencia con la ley de la división de los tiempos. La ley de atracción señala, sin profundizar y yendo a lo principal, que los pensamientos, sobre la base de un sesgo, se dan por la influencia de las emociones que responden a un decir condicionado por la experiencia. Ajustar este conjunto de aspectos dentro de una coherencia con matices hasta hoy ignorados, daría como resultado la realidad esperada. Como hemos visto, un concepto aceptado por varias ideas contemporáneas. Así, una proyección mejor administrada del pensamiento y la palabra consecuente atraerá, por intermediación de una consciencia dadora universal, la manifestación acorde a la nueva voluntad personal de quien atrae. Otro detalle. Recordemos que sería este universo el que otorgó la atracción a los grandes hombres del pasado. De esta forma, un feedback elemental se instauraría para reorganizar el conjunto pensamiento-dicción-emoción, en vista de atraer cada vez una nueva experiencia o realidad. Varias miradas científicas, sostenidas por una nueva neurociencia, entre otras, intentan brindar una base empírica para sostener lo que se infiere y se afirma. Sin embargo, un mismo problema subyace. El pensamiento se analiza siempre a partir de la concepción de tiempo lineal, de única realidad, y de ubicar a la mente y la consciencia dentro del mismo ser. Partiendo desde allí es que pretende evaluar cuáles son las razones del desajustado comportamiento humano para ajustarlo en función de un equilibrio. Está a la vista de quien quiera ver, que no se ha tenido mucho éxito, bajo esta retórica, en la misión de equilibrar a personas y sociedades. Hagamos aquí un pequeño stop, la teoría del desdoblamiento no desdice en su esencia esta idea. Simplemente observa, explica y propone una concepción que, por su amplitud, integra y justifica desde una lógica absoluta aspectos de la realidad que no ven los demás. Observaremos,
que en su lógica y su belleza se hacen presentes, y se suman, nociones que ponen luz para mostrar que la ley de la división de los tiempos, aún incomprendida en su lógica original, muestra siempre su existencia y se hace presente en cada lugar que miremos. Aquí, para terminar de poner en contexto la justificación de una atracción natural, puesta al servicio de la vida. Ya llegaremos allí. Retomando. Para que este orden de factores supuestamente mejor ordenados respondan a la atracción esperada, la ley exige algunas variables que no pueden ser soslayadas. Primero, reconocer una ética positiva negativa que estará necesariamente polarizada según el sesgo personal. Mismo que no escapa al condicionamiento al respecto de lo que cada quien cree de la vida. Este enfoque se proyecta y condiciona lo que finalmente el universo nos devolverá. Segundo, es preciso admitir la idea de un universo antropomorfizado y aceptado como gran dador. En esencia, nada diferente de lo que siempre se ha creído. En simples palabras, en la profundidad del ideario, la identidad de un Dios sigue viva en cada uno de los nombres que buscan abolir esa significación, esencialmente, sigue representando lo mismo. Esta idea no difiere de otras muchas a las que el ser impulsado intenta reemplazar para decirse libre, cuando en verdad y al final no lo es, y menos dormido a su realidad. Un autoengaño inconsciente, a veces consciente, que afirma cambiar para realmente, no cambiar. Tercero. En la base misma del enfoque que busca la atracción, debe estar la noción de no desear a los demás ningún mal o el universo, que no tiene sentido común a pesar de que se continúa poniendo en él cualidades humanas, al percibir que el pensamiento está impregnado del sentimiento de hacer mal, entenderá que a eso mismo se adhiere y en respuesta, eso exacto devolverá. Semejanza, mal por mal, bien por bien. La máxima aquí de la ley de atracción es, trata a los demás como te gustaría ser tratado. Combinando de forma adecuada todos los ingredientes necesarios, finalmente se crea un hábito de la focalización que logra una visualización creativa de aquellas ideas que indican y se dirigen hacia el destino deseado para ser feliz y alcanzar el éxito. Sosteniendo en la acción de cada día la intención atractiva, y por la decisión de estar atentos a lo importante, el universo siempre manifestará en el mundo causal que se habita, justamente lo que es creado y querido en vista de lo decretado para ser atraído. Hasta aquí, la propuesta que invita a ser creadores de todo lo que queramos crear dentro de los límites de esta ley. Somos conscientes de estar describiendo nociones y aspectos que para quienes no han logrado integrar la verdad de su realidad esencial en virtud del principio vital de la anticipación, se confunden al punto de creer que leemos nociones iguales a las propuestas por la teoría del desdoblamiento. Especialmente cuando exigen o tratar a los demás como no nos gustaría ser tratados. Comprenderemos al final, que simplemente estamos escuchando y leyendo palabras y conceptos que tan solo se parecen. En lo profundo, la lógica de una mirada basada en una descripción más profunda y ajustada de la realidad natural y de la vida que en ella se desarrolla, demostrará que la diferencia con la ley de la división de los tiempos es literalmente radical y vital. Llegando a lo importante. Se podría decir que la ley de atracción parece sencilla. Nuestro pensamiento atrae al pensamiento correspondiente. Ahora, si fuera cierto que el ser humano puede proyectar su pensamiento para luego esperar los designios de un algo que decidirá si es pertinente o no obtener lo buscado, en base de qué o desde dónde llega la energía que concede el pedido. ¿Y qué pasa con las cosas que se deciden en procura del mismo pensamiento reorganizado no atraer, y sin embargo llegan de todas formas? ¿Será que los pensamientos tienen una identidad que en realidad no obedece a lo que se cree que obedecen? Si es así, lo que se piensa, es realmente lo que se quiere pensar. El pensamiento es siempre un pensamiento propio o hay una energía invisible y con identidad propia interviniendo en lo que se cree es un pensamiento independiente. Se está eligiendo, deseando y necesitando lo que en verdad se siente necesario, o es en última instancia lo que alguien sin voz, dicta que se necesita. Sin perder de vista la influencia vía la anticipación en el pensamiento que es exponencial, veamos un ejemplo que grafica una pequeña parte de lo dicho, operando desde el mismo presente. El condicionamiento conductual y todo un amplio espectro de nociones análogas,
dirigen las elecciones y decisiones de millones de personas en el presente. Iniciando en la primera parte del siglo XX por medio de la propaganda gráfica, pasando por la información subliminal contenida en las proyecciones cinematográficas, y hoy, innovando todo lo anterior en ciernes de la inteligencia artificial, a cada instante se traspasa la voluntad humana dando contenido personalizado hasta el detalle más específico en cada pantalla individualizada. Se ofrecen las esposas y la ignorancia hace que todo mundo se las ponga sin más. Quienes sostienen y hacen más eficiente el sistema, enarbolan el siguiente axioma. Si logro que elijas antes de que pienses, haré que quieras lo que no necesitas. Para quien busque conocer más aún lo que referimos, hallará que sobran los ejemplos y los contextos. Al cobijo de estas condiciones es complejo hablar de libre albedrío. Entonces, si es justo asumir que existe concretamente una influencia que guía a elegir en función de otros y no de uno mismo, y la influencia es exponencial cuando del pensamiento llegado en un tiempo previo y fuera de la consciencia se trata. Preguntémonos responsablemente. Es bueno atraer en base de pensamientos que, y apenas partiendo desde la descrita comprobación fáctica, se pueden considerar de mínima exógenos y respondiendo a una voluntad ajena. Atracción, un concepto dentro de la ley de la anticipación. ¿Qué nos dice la teoría del desdoblamiento al respecto de lo que aquí sucede? Definitivamente sí está sucediendo algo en nuestra realidad que está directamente vinculado con una atracción procedente de un eco y en virtud de unas energías que retornan como respuestas a pensamientos creadores. Pensamientos que por esa vía a todos nos son sugeridos, y que una vez aceptados, especial y mayoritariamente de forma inconsciente, a posterior impulsarán la acción, el alimento y la aceptación de nuevos pensamientos. Lo primero que es pertinente observar es que, sin excepción alguna, se ha probado que el pensamiento en el ser es una energía tangible, con carga eléctrica, cantidad y periodicidad, 70 milivoltios, un pensamiento. De ello, 99% es energía y 1% es masa. 400.000 millones de bits de información por segundo, y solo son decodificados por el cerebro 2.000 bits. Energía que llega en un tiempo que se ubica en un tiempo anterior a la consciencia. Han sido justamente la cuantificación de la energía, la percepción estroboscópica de la realidad y la potencialidad compartida por partículas desdobladas, lo que en el ser justifica una indiscutida parte vital, esa es, la precognición. Desde que se probó su existencia a mediados del siglo XX por Benjamin Libet, no ha existido un ser humano en el mundo que puesto a comprobar esta condición no demostrara ser precognitivo. En el presente, la precognición cardíaca complementa a la cerebral y es también una realidad empírica. Conclusión, el pensamiento que llega antes de ser conscientes del mismo, determina luego cualquier acción motora o cognitiva. Podemos decir sin riesgo de error, que el ser es guiado en sus acciones conscientes por un inconsciente mal entendido que abarca una envergadura equivalente al 95% del total de su psique. Misma conclusión a la que llegaran los psiquiatras más renombrados de la historia de esta ciencia, empezando por Sigmund Freud. Esto evidencia a todas luces la existencia de un principio vital que no está siendo observado como se merece. Si la información llega antes, para luego condicionar el pensamiento, una vez más, ¿quién o desde dónde llega esa información? Una pregunta que todo aquel que conozca esta verdad debiera hacerse. Lo extraño y hasta paradójico quizás sea que nadie, o muy pocos, se hagan estas preguntas. Y más extraño aún será, cuando les dé igual a quienes en algún momento se las hagan. Tal vez, y solo tal vez, será como dijo el filósofo, cuando se ha estado habituado al encierro, verse frente a la libertad, da miedo. Pues la teoría y la ley de la división de los tiempos, como ninguna otra, observa y explica esta y otras realidades presentes y formativas de la vida. Esencial y objetivamente, la ley de la división de los tiempos, que es lo mismo que decir el principio vital de la anticipación, redescubierto por la teoría del desdoblamiento, se sostiene por un intercambio de informaciones entre distintas realidades vinculadas al mismo tiempo y que se otorgan, unas a otras, las respuestas a preguntas nacidas en un origen inicial.
Estas se extienden y se proyectan en una sucesión de espacios que se distingue uno del siguiente a causa de una velocidad particular del movimiento, y que otorga una percepción particular del tiempo en cada uno. El beneficio de esta lógica es contar, en cada espacio y en un tiempo que allí no existe, con respuestas anticipativas a la experiencia, llegadas del espacio a continuación. Mismo que existe y cuenta con más tiempo para vivir la consecuencia de la pregunta presente que busca respuesta. El tiempo, al igual que el espacio en 3 dimensiones que conocemos, también cuenta 3 dimensiones temporales asociadas. En pocas palabras y referenciando lo esencial, vivimos insertos en una ley física que se justifica, en una gran parte, por las atracciones de energías entre realidades distintas y asociadas, que se vuelven informaciones vitales para los seres que en cada una de las realidades existen. Los pensamientos son el medio para que la información sea receptada y emitida de una realidad a la otra por esos seres que viven así sus experiencias. En vista de ello, nuestra realidad es iluminada, recibe energía, de un pasado, en un espacio y en un tiempo ralentizado, y nuestro tiempo presente ilumina, da energía, a un futuro, en un espacio y en un tiempo acelerado. De esta forma somos príncipes siendo servidos por un tiempo, a la vez que somos sirvientes del otro. Tras lo dicho, y sin dejar de ser cierto lo anterior, es a causa de haber roto el vínculo con nuestro origen, y en la obligación de realizar la experiencia en un espacio temporal al que no pertenecemos en verdad, que también hemos adulterado y nos hemos alejado de la perfección del mecanismo raíz. Es por ello, que particular y esencialmente las informaciones que sostienen nuestra vida, las que damos, pero también las que recibimos para volver a retornarlas, llegan y van desde y hacia la misma realidad, el futuro. Veremos por qué y para qué. Conozcamos una importante distinción. Los antiguos, y en sus textos, reafirmaron que el ser eterno es el ser que existe en 3 tiempos al mismo tiempo. El ser que fue, es y será, pero que en realidad es. En el mito, 3 son siempre las deidades principales. En origen, así es para cada uno de nosotros y eso nos otorga inmortalidad. Aquí y fuera de ese inicio, solo estamos presentes, al mismo tiempo, en 2 de los tiempos necesarios. Es justamente en el tiempo que nos informa en dónde no estamos, y ello nos vuelve mortales. Así, lo particular es que para nosotros la encarnación se hace en un espacio que se ubica en las tinieblas al respecto del espacio del creador inicial de nuestro tiempo. En esta relación de intercambios y emisiones, y claro atracciones, si cumplimos el rol que aquí nos trajo, logramos dar un buen uso al 1% de la energía que nos toca en esta realidad, equilibrando las 333 milésimas de la gravedad que busca aspirarnos por las aperturas temporales del pasado, y las 666 milésimas de la antigravedad que atrae siempre al futuro hacia nosotros. Haciéndolo bien, estaremos en condiciones así de ofrecer 1/3 de la energía al doble y 2/3 al futuro de los desconocidos. Ignorantes de esta verdad, vivimos permitiendo dormidos que suceda lo contrario. Todo el tiempo somos marcados y guiados por las 666 milésimas del futuro. Sin ahondar aquí, lo explica muy bien Jean-Pierre Garnier Mallet en el anexo 6 de su libro Cambia tu futuro por las aperturas temporales. En un espacio que cuenta 3 tiempos, la posición y el rol que ocupamos es intermedio. No vemos, en términos de las informaciones y de las realidades que nos acompañan, atrás ni adelante. Estamos ciegos y obligados a vivir de las informaciones vitales que viajan entre ellos, vitales en tanto nos mantienen vivos. La calidad de esa vitalidad, es otro tema. A estas, sin ser conscientes, las vamos a buscar y nos llegan, en vista de nuestra realidad desajustada, sin tener tiempo de darnos cuenta, utilizando nuestro cuerpo energético a velocidades supralumínicas, recibiendo un jalón que encuentra la mayor atracción siempre, de ida y vuelta, hacia el futuro. Sepamos que es por esto que el doble, que está en el pasado, no nos dará nunca ninguna información directa. No sabe lo que hacemos con ella y no se arriesga a ser responsable de nuevos potenciales, además de los que ya existen, que lo dejen preso del futuro. Nuestra encarnación ha sido pensada junto a nuestro doble para que así sea.
Todas las informaciones que recibimos a cada instante y la que entregamos con cada pensamiento, son dadas y retornadas hacia y desde el futuro. La encarnación, desde el inicio del ciclo, mantiene el enlace entre el pasado de nuestro doble y el futuro en donde están las informaciones que necesitamos para vivir. Tras nuestra metida de pata, estamos aquí para que nuestro doble pueda por este vínculo esencial, y por la presencia que sostenemos entre realidades, acceder justamente al futuro en donde se encuentran los potenciales que ciegos utilizamos, cuando en realidad debiéramos permitir que sean arreglados. Ello, en virtud de ser esa, la única razón por la que vitalmente hemos encarnado aquí. Será solo y tan solo a causa de permitir que el doble antes y en la noche arregle lo que desarreglamos que, por añadidura, contaremos con la posibilidad cierta de vivir bien. En ciernes de lo dicho hasta aquí, sepamos que la encarnación actual nos condena, por las condiciones desajustadas que nos obligan a existir temporalmente en una realidad foránea, sin poder evitarlo, a ser permanentemente atraídos hacia el futuro de día y de noche. Lo descrito, otorga el carácter a la información que es atraída en ciernes del pensamiento y de la voluntad que no es voluntaria. La clave para integrar adecuadamente la ley siempre se halla en conocer y aceptar como cierta, la realidad empírica y fáctica que describe la teoría en virtud del principio vital. De allí se decantará el reconocimiento de la propia realidad y el comienzo de la certeza en vista de quién es el ser y cuál su propósito. La primer gran revelación y lo más difícil de admitir a la hora de despertar a nuestra realidad dual, será entender y aceptar que ningún pensamiento nos pertenece. El cerebro es tan solo una antena sofisticada. No fabrica absolutamente ningún pensamiento, ninguna información. Tan solo recibimos y el cerebro decodifica información que nos es dada, o mejor expresado, sugerida por otra realidad, en virtud del 1% de libertad que, de todas formas, ciegos, no sabemos administrar. Esto nos da la sensación de ser nosotros quienes pensamos, debido a que la energía que alimenta y constituye el pensamiento es tomada dentro de una aceleración fulminante, en un tiempo imperceptible. Por esto y solo por esto es que pensamos de la manera que pensamos. De hecho, no pensamos. Somos guiados para actuar, decidir, elegir, desear y necesitar a cada instante aquello que la memoria que antes existe en otra realidad temporal nos empuja a hacer. Hasta que no se resuelve la gestión de la información allí, justo en la realidad en la que se genera y desde la cual es enviada, no existe técnica, magia, decreto, paradigma, oración, palabra, inteligencia emocional, transgeneracional, constelación, biodecodificación, eneagrama, numerología, astrología, etcétera, 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 que pueda resolver nada esencial en dirección del único motivo por el cual aquí estamos. Lo único seguro es que continuaremos siendo marionetas de las informaciones del futuro. Ello, no podemos evitarlo, pero sí, si aprendemos por qué, para qué y cómo, será posible observarlo para cambiarlo. Sin duda y sin miedo, la certeza que buscamos se grabe a fuego con cada nuevo concepto, hallará la senda hacia su concreción, al tiempo que se integra la afirmación anterior y su profundo significado. Aquí la razón primordial por la que es excluyente conocer, sin duda ni miedo, que el pensamiento anticipativo llegado en un tiempo que no existe en nuestro tiempo, pero que sin embargo modifica a cada instante el presente, es previo a toda consciencia, a toda emoción, a cualquier elección, a toda decisión, deseo de experiencia, a la voluntad y, claro está, a la mismísima atracción. Pensar en hacer, es previo a la acción cognitiva o motora de hacer en sí misma. Si podemos asumir que la atracción es una parte de la realidad de la información que utilizamos para vivir, y ahora desde esta nueva concepción del pensamiento, ¿cómo entendemos el significado de atracción? Y es que, para vivir, recibimos una información desde la memoria de una realidad acelerada con respecto a la nuestra, futuro, en un eco que solo responde al pensamiento previo que hemos enviado, insuflado desde aquella misma realidad, y así, y así. De esta forma el presente crea el futuro, y aunque el futuro necesita de la energía del presente para existir, es la memoria potencial del futuro la que condiciona la realidad del presente.
En ciernes de ello el presente, sin excepción, está atado a la guía del futuro que pone las condiciones en tanto el presente ignore el principio vital. Es en este punto y en virtud de esa realidad empírica descrita a cabalidad por la teoría del desdoblamiento, que volvemos por tercera vez a la más importante pregunta. Si el ser encarnado en el presente no fabrica ningún pensamiento, ¿quién da la información que hace creer al ser que el pensamiento es su pensamiento, y que le llega en un tiempo anterior de ser consciente? Si todos los pensamientos que propiciamos, incluidos aquellos con la intención de atraer algo, siempre nos son dados desde el futuro, entonces aquello que deseamos, es decir, la voluntad misma de querer, tampoco lo es. Si los deseos no son nuestros y estos condicionan nuestra voluntad, aquello que dormidos queremos para ser felices e intentamos atraer, no está siendo elegido por nosotros. Nos están guiando para que atraigamos lo que otra realidad quiere que actualicemos en el presente, para que sigamos creando, a partir de informaciones que no son nuestras esencialmente, nuevos potenciales que encuentran su simiente en el pensamiento y de nuevo, y de nuevo. Una rueda que hacemos funcionar al servicio y beneficio de muchos, pero así, nunca del nuestro. Nuestra vida es la sucesión interminable de actualizaciones que vivimos como presente, subordinadas a una anticipación que de media llega cada 0,666 segundos antes de ser conscientes. Y que, permanentemente es producto de pensamientos anteriores, a partir de pensamientos anteriores, a partir de pensamientos anteriores y así a cada instante, tomados y aceptados en la más profunda ignorancia de aquello que sucede y que es la realidad por la que vivimos. ¿Es esta nuestra realidad? Efectivamente hay atracción y relación directa entre los pensamientos que hemos tenido y los que llegan. El obstáculo, por decirlo así, es que ninguno de ellos es fabricado por nosotros. La razón y la obligación de conocer nuestra realidad debería justificarse, a lo menos, en buscar conocer con ese 1% de libertad y en la mejor medida posible, quiénes o desde dónde nos están dictando. Con ese vital fin, además de entrar en el sueño como dicta el teorema de la ley, rol primordial y esencial en la encarnación, conocer lo mejor que sea posible quién está guiando el pensamiento del día, será la segunda razón fundamental por la cual practicar y aplicar la ley, se convierta en una forma permanente de vida. Y ello, más allá de estar viviendo el presente que sea que se esté viviendo. Ahora conocemos que es bajo esta empírica y contrastable verdad que se asienta la lógica perfecta, observada y justificada del principio vital de la anticipación. Entendemos que, aunque la ley de atracción se sostiene como un hecho que objetivamente acontece, la verdad es que nada de lo que atraemos bajo el paraguas de una verdad ignorada es bueno. Desconociendo la realidad de ser informados sin descanso, cada decisión se encuentra cooptada por aquellos que no esperan verdaderamente ayudarnos. La información no está en concordancia con la memoria de nuestro doble, que es la nuestra en origen, distante de la que hasta hoy guía la percepción, el deseo y la voluntad tras las decisiones en la experiencia y que, en consecuencia, sepamos que ninguna otra será mejor para nosotros. Esencialmente, vivir desconociendo el principio vital de la anticipación, es vivir en el ostracismo que ignora hacia dónde es que debemos dirigirnos en virtud de la única razón por la cual hemos encarnado. Antes de nacer y junto al doble sabíamos a qué nos enfrentábamos, conocíamos la trampa que encierra la encarnación, pero no hay retorno posible si no expiamos la responsabilidad que yace en el mismo futuro que informa. Debíamos de encarnar. Con ello, hemos sido despojados, al nacer, de esta memoria asociada con el saber que nos puso en esta realidad, despertar y conocer quiénes somos y para qué hemos encarnado, es solo el inicio del camino de vuelta. El futuro, que sí conoce lo que sucede, con el que nos relacionamos necesariamente para crear lo que luego viviremos, no tiene nada bueno para nosotros. Nos hace creer que sí. La memoria que sí abriga esa información vital a fines de que nuestra vida sirva para algo, está en el seno de nuestro doble que espera en el pasado que lo vayamos a buscar. Una vez despiertos a nuestra realidad, al saber que existimos en dos tiempos a la vez, debemos ocupar el rol que nos toca para que, con la incursión del doble en el futuro, nos llegue así por vía de una parte diferente del mismo futuro. Amigos, cuando entremos en la ley,
una información adecuada y relacionada, ahora sí, con nosotros. Solo de esta forma somos virtuosamente atractores de potenciales que la intelectualidad más consciente sostenida por la vigilia y el discernimiento, guiarán en dirección del propósito, en tanto que por añadidura viviremos en equilibrio, abundancia, salud y conocimiento. Vigilia y discernimiento que dictarán un control, un cambio de información, cada que lo necesitamos, tras observar lo que estamos aceptando en cada pensamiento. Especialmente, cuando de otra persona se trate. Atraemos siempre y a cada instante, lo sepamos o no. Si intentamos direccionar la atracción cuando estamos fuera de la ley, 99% del tiempo durante el día en el mejor de los casos, y siempre, para quien vive en el desconocimiento de la ley, nunca atraeremos alguna cosa que finalmente salve la única razón de estar aquí. Una única conclusión se deriva de la afirmación precedente: atraer tras una decisión cobijada debajo de lo que creemos es nuestra voluntad, raya con el peligro permanente. Y es así que la conclusión se extiende a la que aprendemos es la pertinente antes de ir en busca del doble. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino la de aquel que puede modificar y orientar el potencial en vista del bienestar personal y común. En adhesión a todo lo dicho y con el mismo nivel de importancia y revelación, aprendemos que la energía dada al futuro no es únicamente personal. Ella creará siempre y sin excepción, un potencial que luego será compartido con todos los seres humanos en este mundo. Una responsabilidad mayúscula que nos interpela en mayor medida aún, y que debería hacernos revisar la correcta aplicación de la ley en vista de lo que atraemos a cada instante. Desconociendo el principio vital, la ley de atracción y su lógica equivocada, en este sentido, hará que actualicemos y nos coloquemos en consecuencia, ante un peligro manifiesto. La voluntad dirigida fuera de la supervisión del doble, nos pone al servicio de una memoria desajustada y parcial de la realidad, modificando el potencial personal, que, al mismo tiempo, sin saberlo, modifica el potencial de la humanidad. Así de simple, así de gigante y casi inconmensurable es la responsabilidad que se asume con cada pensamiento. Será muy bueno no tomar el pensamiento a la ligera. Haciendo un paréntesis, ocupamos unos minutos más para una reflexión particular, que intenta ofrecer una respuesta a una circunstancia derivada de lo que estamos revisando. Ante el desconocimiento, podemos preguntarnos: ¿qué hace que muchos, ahora sabemos en la ignorancia de su realidad, den testimonio de que han aplicado la ley de atracción y han recibido la supuesta gracia de aquello que desearon? Nunca olvidemos, quien no lo sepa, sépalo, que en el futuro los desconocidos son dobles como nuestro doble, con las mismas posibilidades de dar lo que sea que pidamos, e incluso, dependiendo de las circunstancias, mucho más rápido que nuestro propio doble. Al no estar presente el acuerdo de nuestro doble, nuestra voluntad no es nuestra, se manifestará lo contrario de lo que el doble espera, y es justamente esto lo único que el futuro desea. O sea que, si queremos algo que el doble no quiere, lo obtendremos fácilmente. Es esta realidad la que nos obliga a desconfiar y celosamente buscar, aunque demore un poco más, la mejor respuesta. Del beneficio de conocer la ley de los tiempos, y ajustarnos a ella, deriva la seguridad y la certeza de saber quién nos está dando la información. Recibimos la virtud de ser beneficiados de una protección vital que decanta en una vida equilibrada. Yendo a lo más fácil de comprender, el futuro siempre nos tienta y lo hace justamente dándonos, de vez en cuando, por nuestra aparente voluntad, lo que nos ha hecho creer que necesitamos. Recordemos que estamos haciendo referencia a quienes dicen haber recibido lo que quieren. Aunque se aplica a varios aspectos, sin autoengaños, miremos una particularidad. El mayor porcentaje de lo que se desea obtener con la ley de atracción es material. La pregunta que podemos hacernos y queda para que cada uno la reflexione será: ¿todos aquellos que han recibido lo que han querido, han saciado sus deseos? Se despiertan cada día sabiendo que ya no necesitan nada más. Obtener lo que cada día les crea una nueva necesidad, les otorga por añadidura salud, equilibrio, saciedad, no estrés. Objetivamente, lo que observamos es que, por el contrario,
solo se alimenta el hambre y la ansiedad de la espera. Al saber que se puede tener todo lo que se quiere, nunca cesa el deseo. La adrenalina dura hasta que se obtiene lo que se quiere. Allí muere un deseo, pero nace uno nuevo. Llegamos a convencernos de que la ambición bien entendida, el sacrificio en pos de lo que esperamos para ser felices es un valor y es motor para contar con un propósito. Así, la felicidad se encuentra en la brecha que existe entre lo que deseamos y lo que realmente tenemos. Dentro de esta diferencia vivida y percibida sin descanso se halla todo lo que nos han hecho creer que merecemos y nos hace ser quienes somos. Nos da la medida para sentirnos ganadores o perdedores. Cuanto más estrecha sea la brecha, más felices seremos. Esta medida es lo que ha estipulado la sociología médica moderna como bienestar subjetivo percibido, consenso para mensurar la felicidad. Sí. Parece que la felicidad se puede mensurar. El futuro sabe cómo tenernos atrapados. Lo que hoy da con una mano, lo quitará con la otra para seguir teniéndonos en el anzuelo como el pescador que suelta el sedal al atún para que se sienta libre, hasta que lo vuelve a tensar. Creemos que somos libres. En lo material, el futuro sabe que por lo general quien más tiene más quiere. No hay salida, la brecha nunca se cierra, la felicidad percibida nunca se alcanza completamente. Para quien así vive, inexorablemente, será casi inevitable el querer siempre más. Cada día salimos de la cama con la familiar sensación de que algo nos falta. Aunque sea algo con poca significancia o que en esencia no cambie nada en nuestras vidas. Hay que ir por ello, cueste lo que cueste. La artera trampa que pone el futuro es que nos da el deseo que buscará solo cosas relacionadas con esta realidad. Tanto nos identificamos con ella que de aquí no nos queremos ir. Al desconocer el sentido de la vida, el miedo a la muerte condiciona a la misma vida. Sustento de la voluntad madre de todas las voluntades que alimenta el miedo de todos los miedos. El futuro que nos conoce mejor que nosotros mismos, hace su mayor esfuerzo para que nunca pongamos la brújula en dirección de recordar qué nos espera después de la efímera experiencia. Aquí es donde nos quiere y nos necesita. Si todos, y cada uno, hiciéramos la unión con nuestro doble, el futuro desaparecería. En la ignorancia de aceptar lo que el futuro nos da y nos hace creer de nosotros mismos, aceptamos que todo empieza y termina en esta realidad, aquí nos apegamos, todo lo que queremos solo existe aquí y por tanto aquí queremos permanecer. Como siempre leerán en nuestras palabras, despertar, conocer la lógica y la verdad de quiénes somos en realidad y en qué realidad sobrevivimos, responderá y nos aclarará muchas de las cosas que hemos aprendido y aceptado sin hacernos preguntas adecuadas. Entenderemos sin duda la enseñanza que nos regala el saber que vive en la ley de los tiempos contada en la teoría del desdoblamiento. Ahora con la noción ajustada y en línea con la congruencia del principio vital, han de sonar con sensata lógica las palabras que a este respecto pronuncia el doctor en su decir y enseñanza. Repasamos a continuación solo algunas de entre otras muchas. Nos vemos obligados a cambiar nuestras nociones sobre el bien y el mal, pues cosas que nos harían bien podrían hacer mal a alguien, y entonces ya no es bien, debemos hacer evolucionar de esta manera nuestro criterio, y pedir la ayuda del doble durante la noche, para que restablezca los errores cometidos durante el día, y podamos de esta manera vivir un potencial armonioso. Tengamos en cuenta que siempre estamos en la tentación de los potenciales fabricados por los demás y que radican en la memoria del futuro. Esta tentación es enorme, puesto que todo aquello que los hombres han imaginado durante 25.000 años está a la disposición de cualquiera. Hay personas que han extraído de ahí una ley que no entienden, que llaman la ley de la atracción. Es una gran tontería que consiste en pensar en querer tener algo para obtenerlo. Es una regla, solamente que deberíamos preguntarnos, ¿dónde se encuentra el control? Aquello que yo pienso, mi doble lo piensa también. La atracción se explica y es totalmente científica. Y debemos utilizar esto en el día a día. Pero hay energías muy violentas, la energía del querer asociada a la idea de una ley de atracción que es muy peligrosa. Lo quiero y lo obtengo. ¿Pero qué es lo que quiero? ¿Está eso hecho para mí? ¿Cómo sé que lo que quiero está hecho para mí?
Continúa y agrega. El doble no te escucha nunca y nunca te responderá. Sin embargo, el futuro se va a dar prisa en responderte y vas a creer que es tu doble, y te va a arrastrar hacia cosas dramáticas, que te van a parecer muy buenas. Quieres algo y lo obtendrás. Es la ley de atracción, no es el doble. Y concluye. Pensemos por sentido común. Si todo el mundo obtuviera lo que quiere solo apoyado en su separada voluntad y en su particular interés. Deseo algo, lo voy a obtener. ¿Qué causaría eso en la humanidad? Palabras textuales de Jean-Pierre Garny Mallet. En el anhelo de haber logrado el objetivo de explicar adecuadamente el concepto propuesto, comenzamos a cerrar el presente ensayo. Llegando al final, comprendemos que la construcción de conocimiento al respecto de todo lo dicho, requiere una mayor labor y comprobación real. Alcanzar y distinguir sin dudas cada noción, se traduce en certeza digna de fe, única dadora de confianza a la hora de escuchar y abolir la propia voluntad. Con todo, y si hemos logrado abstraer los conceptos mencionados, sin duda acordaremos, una vez más y como con tantos otros conceptos asociados a la aplicación y a la propia deconstrucción sapiencial, que es la voluntad, esa que sentimos y hemos aprendido que es nuestra, misma que guía todas y cada una de las decisiones, deseos y querencias cada día, ejercida en la ceguera de no saber que nos es dada a cada instante y en un tiempo que no podemos percibir, la que sin excepción debe ser abolida. Para que no se interponga como el ancla más pesada para soltar. Ello, si lo que buscamos es aplicar correctamente el principio vital que enseña la teoría del desdoblamiento. Es trascendente e insoslayable alcanzar la confianza total en nuestro doble para aceptar que no es nuestra voluntad la que nos debe conducir hacia lo que creemos necesitar, si lo que en verdad queremos es ser conducidos en dirección del mayor y único propósito al final. Que se haga tu voluntad tiene una única traducción para nosotros y esa es, que se haga la voluntad de nuestro doble. La única que debe guiarnos. La única que deberíamos querer escuchar y seguir. Esto en certeza y en confianza lo entendemos, cuando al mismo tiempo, entendemos que siempre estamos siendo tentados por el futuro que se cuela por la más mínima rendija para hacernos caer en pensamientos de juicio y crítica. Información sugerida que, en el juego de las atracciones, se transforma en cada pensamiento que llega y de esta forma, un pensamiento que no nos pertenece. Es justamente por esto que debemos estar atentos y vigilar qué pensamiento aceptamos controlando intelectualmente cada uno de ellos en la medida de nuestras posibilidades. Nos preguntamos, ¿queremos hacer la voluntad de nuestro doble y atraer los potenciales que nos equilibren sin ninguna condición? Si honestamente sentimos estar convencidos de ello, vivamos cada día y cada noche vigilantes, sin miedo, sin duda y sin voluntad, sin esperar nada, en la intención puesta al servicio de ir en la búsqueda intelectual de un pensamiento de benevolencia en función de cualquier persona que llegue a nuestra mente, cada vez que necesitemos estar seguros de que la información es la adecuada. Y si lo hemos hecho bien, especialmente en la noche, la voluntad del doble, así y solo así, llega a nosotros por la vía de sus amigos en el futuro. Solo por este medio nos aseguramos, en confianza y en certeza, de saber si lo que pensamos nos sirve y por añadidura sirve a todos. Que el todos, esté siempre presente en la responsabilidad consciente de saber que, en el máximo criterio, lo que creemos y lo que obtengamos sea bueno de igual forma para cualquier otra persona. Porque sepamos sin aporía, si siempre buscamos ayudarnos, finalmente nos perderemos. Si buscamos ayudar a todos, olvidándonos de nosotros, nos ayudamos de la forma más vital. Complejo decirlo, complejo en ciernes de los sesgos enraizados, hacerlo. Y aunque la aplicación de la ley es simple en su ejecución, no podemos caer en el simplismo de desconocer que hay una tarea previa que hacer. Con todo, que no quepa la menor duda ni la más minúscula partícula de miedo, sepamos que en cada uno existe el potencial para que lo que aquí sugerimos y afirmamos, sea una realidad absoluta para cada quien. En palabras del filósofo Sócrates que conocía la importancia de su doble. Solo sé que no sé nada. Si quiero saber sin duda,
debo confiar y preguntar a quienes me aseguren que lo que atraigo a mi vida está en sintonía con lo que mi doble quiere. El verdadero éxito lo encontraremos una vez terminada la experiencia en esta efímera realidad. No hay nada en este mundo que sea del interés real de nuestro doble. Y estemos muy claros, no debe ser distinto para nosotros. Si permitimos que cambie nuestra memoria por su guía, así será finalmente. Y para quienes se hagan la pregunta en relación de qué será de los problemas y de lo que hoy sentimos como deseos en vista del éxito, la felicidad y toda idea así asociada, aprendida y percibida, podemos agregar la promesa que debemos abrazar con la misma certeza con la que aplicamos correctamente la ley, y decimos al doble que se haga su voluntad en cada circunstancia de la vida, es saber sin duda ni miedo, que si lo hacemos bien, sobre todo teniendo en cuenta a los demás, y primero ocupándonos de ubicar la intención en hacer lo único que en realidad hemos venido a hacer, por añadidura, desde la memoria del pasado se nos dará todo lo necesario para vivir en la abundancia de saber que nada nos faltará. A la vez que nos será otorgado el bien más preciado en la convicción de quienes compartimos este espacio. La paz de cada día, en tanto aquí nos quiera el doble, en unión con la tranquilidad de saber que la vuelta al origen y la salvaguarda de quienes somos en verdad se hallan más cerca cada día, cada noche. Vuelta que será en virtud de la unidad inicial, el doble y nuestro cuerpo energético regresando cuando el ciclo termine. En el desconocimiento suena a religión. Aquí sabemos que estas palabras son científicas. Con todo el respeto y en procura de la responsabilidad asumida al transmitir lo que compartimos con cada publicación, todo aquel que no sienta como propias las palabras precedentes, debe aún construir para fortalecer y afianzar la certeza al respecto, a lo menos y esencialmente, de lo que enseña la teoría del desdoblamiento del Dr. Jean-Pierre Garny Mallet. Teoría que, en el presente, ocupa el lugar de faro en dirección de alumbrar los dictados de la ley de la división de los tiempos y de la anticipación, conocida y aplicada en el pasado histórico y que la teoría del Doctor ha redescubierto para la humanidad. Con toda convicción y certeza agregamos. Cualquier otra noción escapa a la fidelidad y por tanto debe considerarse apartada de este conocimiento. Finalizamos. La ley aporta una herramienta intelectual apoyada en el conocimiento del principio vital, que abrirá cada vez que sea bien utilizada, la puerta a la mejor atracción, pensar en hacer al prójimo lo que quisiera que el prójimo pensara en hacerme a mí. Esta es la filosofía que atraerá lo que necesitamos a la vista del doble por sobre aquello que deseamos con la voluntad de presente cooptada. El pensamiento antes que la acción. El pecado es el potencial peligroso que se crea en la memoria del futuro con cada pensamiento, y sin ninguna excepción. Parece sencillo de entender, pero en la ignorancia, escuchamos al futuro, cambiamos el sentido de las cosas. Hemos complicado todo. Huérfanos de nosotros mismos nos encarcelamos, no hallamos sentido ni lógica, no hacemos preguntas, creemos por fe. Las consecuencias generales se hallan a la vista y demostradas en los hechos de una humanidad que hoy enfrenta designios en una realidad que no entiende en su esencia y que, en la ignorancia, actualiza cada día potenciales que enferman al ser humano y al mismo planeta Tierra. No dejemos escurrir entre las manos, ahora que lo conocemos, un saber que todo el mundo debería entender y que nos puede salvar. Vemos que nos hace falta entender la lógica de las cosas. Y la lógica de todas las lógicas se proyecta, al menos sin dudas y en total certeza para quienes les compartimos estas palabras, a partir del principio vital de la anticipación. Nos damos cuenta que al hablar de atracción, estamos mirando de frente a uno de los principales fundamentos de este movimiento de desdoblamiento y de la ley que describe y que nos mantiene con vida. Quien en una conclusión integral termine entendiendo este concepto, habrá dado un paso de envergadura para entender gran parte del perfecto mecanismo de la vida, contado por la teoría del desdoblamiento. En la ignorancia de quienes aun con buena voluntad, pero con una voluntad hundida en la misma ignorancia del principio vital, han propuesto la ley de atracción, han reinterpretado la lógica vital con una lógica equivocada, para soslayar una verdad que se expresa en la naturaleza. Pero que, utilizada con una venda en los ojos, no sirve para nada, peor aún, se vuelve peligrosa. La ley de atracción,
que es enseñada y en la forma que se hace, es un error enorme. La teoría del desdoblamiento resuelve por y con lógica, una vez más, la razón por la cual nunca debía de hacerse nuestra voluntad. Símil con el amoros, cuando los maestros enseñaron que debíamos amar a todos, incluso a los enemigos, lo que nunca entendimos. Aunque la atracción es parte de nuestra realidad, la lógica del principio vital nos dice a gritos que lo que interesa esencialmente para vivir bien, habiendo antes ido a dormir como se debe, es la observación y posterior control del pensamiento que corregirá la sugerencia y guía del potencial de vida, en vista de que la misma es la información que sin excepción llegará siempre del futuro. Así, asegurarnos en la mejor medida, estar recibiendo la sugerencia del potencial que hemos ayudado a crear en la noche. La clave del principio vital, es ser capaces de anticipar la información antes de actualizarla, y no poner el foco en la atracción que luego y básicamente, solo describe parte del mecanismo por el cual la información llegará al presente de todas formas. Vigilante intención, atenta escucha. Que estén muy bien. Oscar y Marines. Lo siguiente nos dice Jean-Pierre Garni Malet. Los que quieren conducir a los demás hacia la comprensión de la anticipación con una mente recta y una lógica científica rigurosa, sin el menor dogma, dan siempre mi dirección de correo electrónico durante sus enseñanzas. Compartimos así su correo electrónico, contact@garni-malet.com. Aún así, dejamos expresa nota de que esta página no está avalada por el Dr. Garni Malet.